Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. Bienvenidos a Fica Café. Vamos a hablar hoy de algo que sin duda les va a interesar sobremanera. Vamos a hablar de la comunicación de la salud, la comunicación sanitaria y la divulgación científica en tiempos de coronavirus. ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en la educación sanitaria de la ciudadanía? ¿Quién tiene que hablar en los medios y cómo tiene que hablar? Bueno, nos informamos a través de la prensa, la radio, de la televisión, de internet y queremos siempre que nos den una información fiable, fidedigna, que nos sirva para nuestra vida cotidiana. ¿Siempre es así? Bueno, vamos a hablar de todo eso en los próximos minutos. Lo haremos con el doctor Jesús Sánchez Martos. Él es médico, catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, comunicador y divulgador sanitario que colabora en diversos medios de comunicación. Seguro que todos ustedes le tienen absolutamente fichado, conocido. Doctor, bienvenido a Fica Café, un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias, bien hallado, maestro. Y hombre, me gustaría empezar por decir que todos ustedes conocen muy bien, perfectamente a Antonio San José. Y que Antonio San José, un gran maestro de la comunicación, haya empezado presentándome como divulgador, para mí es un premio, porque divulgar no es nada fácil. Y luego además es que has dicho algo muy importante, que llevo más de 30 años debatiendo con muchos periodistas. Los medios de comunicación no solamente están para informar y para distraer, sino también para lo que has dicho, para hacer educación para la salud. Claro que sí. Claro, muchas gracias por tu invitación. Pues gracias, porque no divulga todo aquel que sabe mucho. No. Hay que saber, pero luego también hay que saber divulgar, hay que saber explicarle a la gente las cosas en el lenguaje que puedan entender, porque después lo que dicen los medios estará de acuerdo conmigo en que es absolutamente para ellos una materia de referencia. Hombre, tú sabes que, tú como experto y gran periodista, sabes que una noticia tiene un titular, pues tendrás una entradilla y luego tendrás pues los destacados y el cuerpo. Y claro, mucha gente se queda en los titulares, la entradilla, que es lo que ocurre con mucha frecuencia en los informativos. Pero es verdad que divulgar, si yo tuviera que hacer la definición, es la magia de la comunicación. Divulgar es, como yo les digo a mis alumnos, es el arte de saber hacer fácil a los demás lo que para ti fue difícil. Es decir, un médico, un enfermero, le fue muy difícil entender lo que es el DNA, lo que es el ARN, y ahora está muy de moda el ARN mensajero. Mensajero, ahora hablaremos de eso. Claro, pero lo importante es que tú sepas explicarlo para que lo entienda la gente. La COVID-19, bueno, incluso hubo alguna política que dijo, la COVID-19, el nombre viene porque CO es de coronavirus y la D porque empezó en diciembre, y no sabía que es que la D era de enfermedad en inglés, diseases. Entonces, claro, divulgar no es nada fácil. No vale saber, hay que saber explicar. Bueno, nuestro técnico, Alberto Espinosa, no ha metido eso que han escuchado ustedes, que es un lugar de unas sirenas. Eso es una ambulancia que ha pasado aquí muy recientemente y que nos mete justamente en la cuestión. Divulgar en tiempos de coronavirus. Si siempre es importante, ahora mucho más. Esa es la gran asignatura pendiente que estamos teniendo todos. A mí, personalmente, en este año, que es un año que, fíjate que yo estoy saliendo todos los días a los medios, a mis clases, y sin embargo me da la sensación de que he perdido un año de mi vida. He perdido un año de mi vida porque este virus me lo ha robado todo. Este virus es que nos ha robado vidas que no tenían que haberse ido. Tú sabes que han muerto muchísimas personas mayores que no les tocaba. Yo siempre digo que, bueno, que te tienes que morir, pero cuando te toque. Pero es que se han muerto sin que les toque. Llevo un año sin abrazar a mis nietos, sin besar a mis nietos, sin poder salir a comer, a cenar a gusto con mi familia, con mis amigos. Bueno, pues yo echo de menos líderes políticos. Echo de menos líderes sociales. Y desde luego echo mucho de menos líderes en comunicación. Y hace falta ese liderazgo en comunicación. Pero el liderazgo en comunicación, Antonio San José, no consiste en que me invite Antonio San José, en que además me invite en Telecinco, que me inviten en Telemadrid, que me inviten en 13TV. Eso no, eso no es un liderazgo. Liderazgo en comunicación es credibilidad. Es que tenemos que conseguir que la gente crea de verdad el titular de las vacunas,
de Oxford AstraZeneca. Se está confundiendo a la población. Porque al final lo que queda es el miedo que le puede quedar a una persona como yo, que tengo 67 años, y entonces yo puedo, estoy en mi derecho, después de escuchar todos los informativos, como tengo 67 años, pues yo no me puedo poner la vacuna de AstraZeneca. Como tengo 80, pues tampoco. Bueno, vale, mire, primero, todavía no está demostrado, pero además, el mensaje positivo es que hay vacunas suficientes de Pfizer, por ejemplo, para las personas que tienen 65 hasta 90 y 99 y 102 años. Por tanto, el mensaje es que se van a vacunar. ¿Y a usted qué más le da? ¿Con la de AstraZeneca, con la de Pfizer? Bueno, por favor. Vamos a eso, doctor. Mucha gente dice, cuando tú te vacunas de la viruela, pues es la vacuna de la viruela o de la tuberculosis. Ahora, sin embargo, para el coronavirus hay varias vacunas. ¿Todas son efectivas? Porque pues, a mí me han puesto esta que es mejor que la que te han puesto a ti, o viceversa. Sí, claro, eso, por eso te decía que falta ese liderazgo. Eso, claro. Ese liderazgo. Es decir, yo echo de menos, pues, mira, yo cuando fui consejero de Sanidad, que tú lo has recordado, tuvimos la desgracia de venir del ébola, claro. Y luego además tuvimos una crisis sanitaria importante que afortunadamente se quedó en poco, porque fue la fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Uh-huh. Y en aquel momento establecimos un gabinete de crisis y con un portavoz. Un portavoz mixto, un portavoz que actuaba en nombre de la ministra de Sanidad y el consejero de Sanidad. Es decir, que estábamos unidos. Yo echo en falta eso. Gran noticia. Claro, yo echo en falta ese portavoz, porque echo en falta desde el principio que estamos ante una pandemia. Necesitamos un mando central, un mando único, un mando coordinado con las consejerías, pero la salud pública tiene que estar coordinada por el ministerio. Entonces, claro, si eso existiera, pues saldría alguien a decir, oiga, la pregunta es, ¿por qué hay tantas vacunas? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Miren, porque nos morimos. Porque esto afecta a todo el planeta. Porque es la primera vez que afecta a todo el planeta, en un planeta globalizado, que todavía nadie lo quiere entender, me refiero de distintas políticas, si nos da tiempo te lo explico, porque es la primera vez. Sí, y ustedes desconfían. Hombre, ¿cómo puede ser que una vacuna la tengamos en 8 o 10 meses? Bueno, yo ya lo decía en febrero o marzo, seguro que tendremos la vacuna en 8. Incluso dije en algún momento 6, 8 meses. ¿Por qué? Pues porque es la primera vez que se han unido todas las fuerzas políticas del mundo, todas las fuerzas económicas del mundo, han puesto todo el dinero del mundo encima de la mesa y se ha podido avanzar en la investigación. Con lo cual la pregunta no es, no me fío porque lo han hecho tan pronto, no. La pregunta es, ¿por qué no lo han hecho o lo van a hacer a partir de ahora? La pregunta es, si hubieran hecho este esfuerzo económico y político con el SIDA, ¿hoy tendríamos la vacuna contra el SIDA? Claro, es que esta es la pregunta, porque contra el SIDA todos estamos muy preocupados. Hoy menos, porque ya hemos conseguido que sea una enfermedad crónica, pero sigue existiendo el SIDA. Entonces yo creo que lo más importante es que sepan todos que todas las vacunas que están saliendo salen porque han sido aprobadas por la agencia americana o por la agencia europea o por la agencia española, incluido la famosa vacuna rusa, la Sputnik, que, aunque es verdad que tiene la crítica que yo también hacía, de que no había trabajos de investigación, ahora hay un trabajo de investigación muy serio publicado en una revista, Lancet, sí. Es de mucho prestigio, como tú bien sabes, y estamos a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento, yo creo que en 15 o 20 días, dará el visto bueno, y si me toca ponerme la vacuna del Sputnik, a mí qué más me da, lo que quiero es vacunarme. Otra cosa es, si yo, con 67 años, y que he pasado la enfermedad, debería estar a la cola de la vacunación o en la cabeza de la vacunación. ¿Usted ha pasado la enfermedad? Sí. ¿Y cómo fue? Pues mira, Antonio, yo me hacía la prueba, y me sigo haciendo pruebas, pero entonces me hacía la prueba continuamente, porque yo en aquel momento del confinamiento, yo salía todos los días a televisión y bueno, y luego he estado saliendo otra vez y he estado atendiendo a algún enfermo en su domicilio. Yo voy a las casas a ver al paciente y bueno, siempre por mi seguridad, por la seguridad de los demás y la de mi familia, me hacía una prueba. Entonces, bueno, pues me apareció la prueba con un test de antígenos que me hacía yo mismo, me salió positivo, pues me fui al hospital, me hicieron la prueba y tenía la enfermedad. Pero la noticia es muy importante para todos ustedes. Tenía la enfermedad de forma asintomática.
No notó nada. Nada. El 70% de la población lo pasa de forma sintomática. Es decir, que si yo no me hubiera hecho la prueba, yo que iba al estudio de radio con Nieves Herrero, con Eli del Valle, en Telecinco, en Sálvame, etcétera, hubiera contagiado a todo el mundo. Entonces, claro, evidentemente esa es la importancia del test de antígenos para poder detectar precozmente esa enfermedad. Bueno, evidentemente, si la gente lo tuviera metido en la cabeza, pues no diría que no, como está ocurriendo con muchas personas a las que les ofrecen hacerse el test. ¿Y sabes por qué dicen que no muchos? Porque pierden su trabajo. Porque el gobierno todavía no ha entendido que un taxista que es autónomo, y esto me lo dice el taxista en el taxi, cuando le pregunto, ¿y si usted fuera positivo? No, yo no se lo diría a nadie, yo seguiría conduciendo. ¿Cómo dice usted eso? ¿Puede contagiar? Pero yo tengo que comer. Claro, y este es un problema. Por tanto, la COVID-19 es un problema sociosanitario sin guión. ¿Y cómo se explica, doctor Sánchez Martos, que haya personas como usted que pasen la enfermedad prácticamente sin enterarse, otros que tengan unos síntomas como de gripe y que tomen paracetamol en casa, otros que tengan que ser ingresados, otros que van a la UCI directamente y otros que lamentablemente fallecen? ¿Cómo es posible que haya esa panoplia de posibilidades con el mismo virus? Qué importante pregunta, fíjate, porque además me recuerda que esta misma mañana escuchaba yo en un medio de comunicación el titular de algún tertuliano. Sabes que hoy se puede ser tertuliano para todo, y espero que no se enfaden conmigo los que realmente son tertulianos para todo, que yo nunca entiendo que un tertuliano sepa de la Pantoja, que sepa del Kiko, del otro, y además de todas las enfermedades, y más de una enfermedad que ni siquiera conocemos los médicos. Pero bueno, dicho esto, yo escuchaba esta mañana, el 30% de la gente muere por el coronavirus. Se le olvidó seguir leyendo. Era el 30% de las personas que llegan a la UBI. De cada 10 personas que llegan a la UBI, 3 hoy estadísticamente pueden fallecer. Pero la estadística no es así. La estadística es de cada 100 personas, 75 lo pasan asintomático, no se enteran. Vamos a los otros 30, que sí se enteran. Llegan al hospital, hacen la prueba. Bueno, pues de esos 30 suelen ingresar en el hospital entre 10 y 12 personas. El resto son positivos, pero tienen síntomas débiles y hoy sabemos que pueden hacer el seguimiento domiciliario y, por tanto, hospitalización a domicilio. Nos quedan entre 18 personas de las que ingresan en el hospital, y de ellas 5 como máximo son las que acuden a la UBI. Por tanto, yo no estoy quitándole importancia, estoy dando la realidad de la enfermedad. ¿Que por qué unos y otros no? Bueno, pues la respuesta está entre tú y yo. Mira, tú tienes canas, pero yo tengo más. Tú no tienes arrugas y yo tengo más. Y cuando tengamos la misma edad, pues uno ve mejor, otro ve peor, uno desarrolla las cataratas antes, otros después. ¿Por qué? Porque otro concepto que empezará a estar de moda cada vez más en los medios de comunicación, y habrá que estudiarlo, y los tertulianos tendrán que estudiarlo, hoy hablamos de genética, y hoy hablamos del ADN y del ARN, pero vamos a empezar a hablar de la epigenética. La epigenética está por encima de la genética y tiene mucho que ver con los precursores, con nuestros antecesores familiares, no por la herencia, sino por la predisposición. Pero además, la epigenética es la que rodea a nuestra vida ambiente, y por tanto nuestros hábitos de vida van a ser los que puedan provocar, por ejemplo, ahora se acaba de celebrar el Día Mundial contra el Cáncer, y a mí me ha dado pena que no se... los medios no lo han dado, pero me hubiera gustado, porque hay muchísima gente sufriendo. Hay un 30% de personas que no se han hecho las pruebas de detección del cáncer por culpa del coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora la epigenética hace, por ejemplo, que en mi caso el gen protector, porque tenemos un gen protector del cáncer, que es el gen P53, que está en el cromosoma 17, y que además le llamamos el gen protector, el gen que nos protege contra el cáncer. Es decir, es un gen que ve que si algunas células nuestras empiezan a desarrollar cáncer y lo detecta, ¡pap!, manda el RNA mensajero y entonces lo ataca y mata a esas células. Claro, cuando ese gen, que se llama guardián del genoma, fíjate si es importante, guardián del genoma, cuando ese gen empieza a mutar como consecuencia de la epigenética que me rodea, es decir,
del estrés, del tabaco, del alcohol, de la falta de sueño, del sedentarismo, del sobrepeso, de la obesidad, de todos esos que podemos considerar factores de riesgo. Entonces, ese gen guardián ha mutado, ya no puede guardarnos, y por tanto esas células que empiezan a crecer, pues siguen creciendo. Pues esta es la epigenética. Tu epigenética, Antonio, es distinta de la mía. Y eso tiene que ver con el sistema inmunitario, con nuestras defensas. Por eso, ahora estamos viendo que a la gente que se le vacuna, unos desarrollan más anticuerpos y otros menos anticuerpos, porque no somos los mismos, evidentemente. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunitario, para protegernos a medida de lo posible de los efectos de la COVID-19? ¿Se puede hacer algo? Sí, claro que se puede hacer. Vamos a hacer medicina preventiva y educación para la salud. Sí, yo te lo agradezco. Hoy se sabe, vamos a ver, nuestro sistema inmunitario no solamente son las IgG, ¿vale? Ahora ya todo el mundo, la gente que no sabía de nada, pues ahora ya sabe que te hace bueno, fíjate en Navidades, todo el mundo comprándose el test en las farmacias que medía los anticuerpos IgM e IgG, y luego la gente GG, cuando estaba en su casa viendo el resultado, oiga, y entonces me enviaban mensajes en el Twitter, oiga, ¿me puede usted ayudar? Que me ha salido la IgG, no sé qué. Bueno, la gente no sabía, ahora ya todo el mundo sabe. Bueno, pero no solamente es la IgG, por favor. Es decir, hoy sabemos que muchísima gente que ha pasado la enfermedad y que las IgG han ido disminuyendo, tienen defensas, porque las más importantes son los linfocitos T. Nosotros tenemos dos tipos de linfocitos en nuestra inmunidad. Los linfocitos B, que son los que van a crear los anticuerpos, las IgG, específicas contra el coronavirus, pero los linfocitos T están antes. Los linfocitos T son los que mandan. Hay dos tipos de linfocitos T, unos que se llaman killer y otros que se llaman facilitadores. Los killers son los asesinos. Por eso tienen ese nombre. Cuando hay unas células, esas células que te decía del gen P53, pues esos linfocitos que son nuestras defensas, con las que nacemos, pero que podemos potenciar, son las que matan a esas células. Y luego tenemos los linfocitos facilitadores, que son los linfocitos T que van a mandar mensajes a los linfocitos B para que se pongan a crear anticuerpos, y entonces aparecen las IgG. Pero ¿y cómo fortalecemos esos linfocitos T? Pues evidentemente lo fortalecemos especialmente con nuestros hábitos de vida. Nosotros nacemos con una inmunidad. Hay una inmunidad innata que nos da nuestra madre, con la lactancia materna y a través del útero. Y nacemos con unos anticuerpos. Pero nos faltan unos anticuerpos muy especiales que, por ejemplo, son los de la tosferina. Entonces, niños recién nacidos mueren por tosferina. Y cuando lo supimos, entonces pusimos en marcha la vacuna de la tosferina a las embarazadas. Madrid, cuando yo fui consejero, fue la primera comunidad que puso en marcha la vacuna de la tosferina para la mamá desde la semana 26 a la 36, con el objetivo de que la mamá tuviera anticuerpos contra la tosferina y se los pasara con la placenta. Y el niño ahora nace con las defensas. Nace vacunado ya. Dígame. Claro, nace vacunado. Esa es la inmunidad innata. Pero luego tenemos que empezar a crecer, a vivir. Y entonces aparece esa inmunidad que es natural o adquirida. La inmunidad adquirida es la que estamos dando ahora, la adquirimos de fuera, la compramos en la farmacia, nos la pone el gobierno. Son las vacunas, la adquirida. Pero la natural es nuestra piel. Es nuestra piel, son nuestras mucosas. Es decir, las mucosas son una defensa que tenemos, por eso tenemos pelillos en la nariz, pelillos en las orejas, tenemos unas enzimas especiales en la saliva, para que cuando aparezcan los virus o las bacterias, atacamos con nuestras defensas naturales. Cuando esas defensas son mínimas porque hemos tomado demasiado el sol, porque hemos fumado mucho y nuestra mucosa está alterada, ese virus o bacteria atraviesa y llega a los órganos. Y entonces es cuando empieza a aparecer nuestras defensas, concretamente los linfocitos T, el interferón, de todo lo que se está hablando ahora durante este año. ¿Qué podemos hacer para potenciarlo? Hoy se sabe perfectamente desde hace muchísimos años, la dieta mediterránea fundamental, disminuir el colesterol, disminuir las grasas saturadas, el sedentarismo, hacer ejercicio físico que consiste, y hay estudios, 40 minutos al día, o por lo menos dos o tres veces en semana, 40 o 50 minutos, caminando, no viendo escaparates,
caminando. Bueno, para fortalecer el corazón, es que eso es muy importante. Dejar de fumar o no fumar es lo mejor. El alcohol, pues no. Vamos a ver, hemos hecho mucho daño también los divulgadores y los tertulianos. Vamos a ver, el alcohol es cardiosaludable. El vino, vamos a ver. No, mire, el vino cardiosaludable, vino tinto y algunos de ellos y 1 o 2 copitas al día. Con todo eso, nosotros, tomando el sol adecuadamente para nuestra vitamina D, estamos fortaleciendo nuestro sistema inmunitario. ¿La vitamina D es muy importante? Fundamental, imprescindible. Pero tenemos la fábrica, no hay que ir a comprarla. O sea, esta es otra manía que se ha dado en Internet, en las redes sociales, con el coronavirus. Se está vendiendo vitamina D3 como nunca. Bueno, claro. Algunos dirán que se llama COVID porque es coronavirus y la D de la vitamina D. No, vamos a ver, que tenemos nuestra fábrica. El sol. Claro, el sol es el que, digamos, fíjate, a ver si lo sé explicar bien. El sol es el que va a abrir la fábrica. Sí, la provitamina D. La fábrica la tenemos nosotros. La piel, el órgano, por cierto, más grande del cuerpo humano. 2 metros cuadrados de superficie. Tú imagínate, aquí en este estudio, 2 metros cuadrados es nuestra piel. Y yo siempre que hablo de la piel, recuerdo a la gente, por favor, que se hagan donantes de órganos, porque una vez que has fallecido, tu riñón, tu corazón, puede ayudar a mucha gente. Pero tu piel también. Que hay muchísima gente, quemados, que se salvan la vida gracias a la piel de los donantes. Bueno, pues esa piel es la que fabrica la vitamina D, la piel. El sol estimula la fabricación de la vitamina D. Venga, ya tenemos el sol, la fábrica, ya tenemos la fábrica, la piel, ahí tenemos a nuestros soldados haciendo vitamina D. Pero la vitamina D tiene que llegar a los huesos. Claro, ¿cómo llega a los huesos? Pues mira, llega por un autobús que tenemos, que es el calcio. El calcio, tenemos que tomar calcio para transportar la vitamina D a nuestros huesos. Y entonces, ¿el calcio qué hago? Pues, es decir, la gente que está comprando tanta vitamina D3 y si no tiene calcio, pues entonces ahora que he escuchado al Sánchez Marto me compraré también mucho calcio. No, mire usted, el calcio está en la leche, está en los derivados lácteos, está en el queso, está en su alimentación. Por cierto, la vitamina D está en el sol y está también en nuestra alimentación. Está en las legumbres, está en las patatas, está en la carne, está en el pescado azul fundamentalmente, y unas lentejas y unos garbanzos. Bien, es que ahí también está la vitamina D. Entonces yo siempre digo en el Twitter cuando me preguntan, oiga, si usted necesita vitamina D, tómela. Pero esto significa que si la necesita. Entonces, ¿cómo vas a saberlo? Pues ya hablando con tu médico, claro. Te hacen un análisis. Y ahí sale. Claro, oiga, tengo la vitamina D, ¿qué me aconseja? Tu médico ya te aconsejará el medicamento que tengas que tomar. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Hablamos de las vacunas, siempre nos decían, la vacuna es una síntesis de los patógenos de una enfermedad debilitados o muertos que se inyectan a una persona sana para estimular la creación de anticuerpos. Sí. Ahora, sin embargo, tenemos lo del RNA mensajero, que me gustaría que nos dijera que es algo nuevo en la medicina, ¿no? Sí. Oye, por favor, ¿te puedes ir por un café? Bueno, esto es un ejemplo que acabo de hacer, que aquí no hay nadie para mandar un café, ¿verdad? Si hace falta lo traemos, pero no hay problema. No, pero era un ejemplo para que la gente entienda. Tengo aquí a un compañero que está en el equipo y que es importantísimo. Sin él no podríamos hacer el programa, porque además de hacer muchas más cosas. Te prepara el guión, me prepara a mí, me atiende, me prepara el gel y todo. Y además le pido que, por favor, si puede traer un café, porque nos interesa, porque va a tener azúcar y entonces vamos a aumentar el azúcar. Si aumentamos el azúcar, Antonio San José y yo estaremos más pendientes del micrófono. Bueno, pues ya está, es el ARN mensajero. Eso lo único que hace es dar mensajes. Cuando tú dices, vamos, en nuestras células, todas nuestras células, no es el virus, todas las células tienen ARN mensajero. Entonces nuestras células, con los ribosomas dentro de esta célula, tiene que mandar a las células crear proteínas, porque son proteínas codificadoras para una cosa, para la otra, para la retina, para la... Bueno, tenemos el ADN, que es el que nos dice de qué color van a ser nuestros ojos, la nariz, la talla, etcétera, y luego el ARN, y dentro del ARN el mensajero, que es, digamos que es el que lleva la pizza de un sitio para otro, que lleva las instrucciones de un sitio para otro. Otra de las razones importantes que por qué se ha hecho la vacuna, por ejemplo, que lleva el ARN mensajero tan rápida, pues es que se llevaba muchos años investigando con el ARN mensajero, con lo cual ha sido mucho más fácil. Fíjate qué curioso, las vacunas que están tardando más tiempo en salir son las vacunas
de las que estabas tú hablando, de los virus debilitados, que esa vacuna española, yo creo que va a ser la vacuna definitiva cuando salga, porque no solamente va a evitar que enfermemos, sino que va a evitar que podamos seguir contagiando aunque no enfermemos. Es la del doctor Enjuanes. Claro, y yo estoy... Bueno, esto queda grabado, pues a lo mejor hay que sacar el podcast para decir, este señor no tenía ni idea, o mira, sí, acertó. No es que acertar ni fallar, no. Es estudiar y analizar lo que están haciendo y lo que está haciendo el doctor Enjuanes. Claro que sí. Es buscar del virus debilitado para que, una vez puesto, podamos crear anticuerpos específicos contra esos pinchitos que tiene el coronavirus. ¿Sabes que el pinchito? Sí. Hemos visto todos, esa imagen del coronavirus. Todo el mundo ya sabe que el coronavirus tiene pinchitos. Sí. Es como si fuera un cactus ahí, ¿no? Bueno, pues con esos pinchitos, ¿para qué son? Mira, esos pinchitos son la proteína S, que es justo la que utiliza el virus, que no es inteligente. El virus, olvídense de que sea inteligente, no tiene vida. No tiene vida porque no tiene ADN. Por tanto, él lo que sí necesita es sobrevivir. Y para sobrevivir necesita una célula humana. Porque la célula humana sí tiene ADN. Y entonces entra en la célula y empieza a replicarse. ¿Vale? Bueno, ¿cómo entra en la célula? Pues con esas espículas. Esas espículas, esa proteína esa, imagínense ustedes que es la llave. Y la célula, todas las células tienen una cerradura. Entonces ese virus llega con la llave y abre y entra. Bueno, pues todas las vacunas van buscando que nuestro cuerpo, nuestras defensas, inhabiliten a esas proteínas, a esas espículas. Bueno, y se está consiguiendo. Entonces ahora viene la siguiente pregunta, claro. Oiga, pero como llega la variante británica, la variante sudafricana... Las mutaciones. Claro, las mutaciones... Bueno, vamos a ver. Es que hay dos formas de dar la noticia, de forma positiva o de forma catastrófica. Yo, como me gusta ser positivo, tengo que decirles que en la ciencia se está demostrando que como hay tantas espículas, el virus es capaz de mutar una o dos, pero como la vacuna va contra todas las espículas, sigue siendo eficaz, así que quédense tranquilos. Es que esto es muy importante saber explicarlo. Claro, justamente el virus hoy es noticia por todo. Pero entonces, ¿el virus muta? Sí, pero todos los virus mutan. Claro, eso iba a decirte. Claro, el virus de la gripe, que de hecho cada año hay una vacuna de la gripe distinta. Cada año. Pero además es que este virus es de los que menos mutan. Tú imagínate una cebolla que tiene varias capas de cebolla, ¿no? Bueno, pues este virus se puede mutar y puede cambiar la capa externa y sigue siendo una cebolla. Y la siguiente, y sigue siendo una cebolla. El virus de la gripe no. El virus de la gripe cambia todas las estructuras y se convierte en pepino. Que, por cierto, que también que preocupa esto de los años y las vacunas. Tengo que decirles que la vacuna de la gripe, que por cierto, espero que se hayan vacunado todos, la vacuna de la gripe también hay una vacuna distinta para las personas mayores. O sea, que esto ustedes no lo saben, claro, porque llegan al centro de salud, ponen el brazo, le ponen la vacuna, pues están poniendo una vacuna distinta que es más eficaz para las personas mayores porque los mayores vamos perdiendo fuerza en nuestro sistema de defensa. Eso no lo sabíamos. Pues eso es muy importante. A medida que yo voy siendo más viejo, o si quieren ustedes... No, tiene más experiencia. Más mayor. Más experiencia. A mí la palabra viejo es que me encanta. A mí la palabra viejo me encanta y la gente mayor a la que he cuidado toda mi vida saben que me encanta. Yo me hago viejo. Viejo que no inútil. Este mensaje va para el rector de la Complutense porque él me escribe una carta diciéndome que como ya tengo 65 años, eso fue hace 2, que me tengo que jubilar. Le dije, no, la ley me permite hasta los 70 y mientras la cabeza me funcione, mi vocación es seguir dando clase a mis alumnos. Pero le dejan dar clase hasta los 70 años. Hombre, claro, no tiene más remedio. Hay un protocolo efectivamente... Bueno, a partir de los 70 me podrían nombrar emérito. Profesor emérito, pero como para eso tienes que ser buena persona y yo soy un poco díscolo, yo tengo claro que si quiero seguir dando clase a partir de los 70 me tendrás que invitar tú a tu podcast, que estaré encantado. Pero no me voy a huir de la pregunta. Vamos a ver, a medida que somos más mayores, pues mi intestino es distinto. Y por tanto mi ritmo intestinal es distinto y lo valorarán ustedes, claro que sí. Mi vida sexual es distinta y mi potencia sexual es distinta y ustedes lo comprobarán también. Mi vista es distinta y me aparecen cataratas o veo peor, necesito otras gafas o intervenirme. Mi piel es distinta y entonces me empiezan a salir arrugas y hay gente que se pone el botox y lo otro porque no quieren aceptar que la vejez saludable es también un signo importante de vida. Por lo tanto, igual
que todo envejece, nuestro sistema inmunitario se va haciendo más pobre. Por eso es fundamental cuidar a nuestros mayores con esa alimentación, con el ejercicio, que no es bueno que nuestra persona mayor, nuestro abuelo, tal, por la tarde esté viendo la tele y nada, se ha quedado dormido. Se ha quedado dormido, despiérteles y pasan 20 minutos porque es que esta noche no va a dormir. Casi mejor que salga a la calle. Hoy, que no hace mucho frío, que hace sol, paseamos, movemos el organismo, movemos el esqueleto y encima llega la vitamina D con el sol, o sea que todo es genial. Vamos con otra cuestión que también ha sido muy debatida, las mascarillas. Bueno. Mascarillas y gel hidroalcohólico. Ahora dicen, no, las mascarillas buenas son las FFP2. Bueno, ¿qué mascarillas hay que llevar? Al principio nos dijeron mascarillas no, porque dan una imagen de falsa seguridad. Ahora mascarillas imprescindibles. Bueno, ¿qué pasa? Pero la verdad es que todo tiene que tener su medida, ¿no? O sea, yo siempre decía, en marzo ya lo decía y lo sigo diciendo, ser capitán a posteriori, esto es muy fácil. Predecir el pasado lo hacemos todos. Hombre, sí. Claro, dice, yo he acertado la Bonoloto, te ha tocado algo, dice, no, es que le acerté el día después. Claro, no, mire usted, acertar no. Cuando esto llegó, y esto tampoco se ha sabido explicar muy bien, quizás yo tampoco lo he sabido explicar, porque yo he sido especialmente criticado también. A ver, cuando esto empezó en febrero, 1 de marzo, nadie conocía este virus. Primero porque nos lo habían ocultado los chinos, clarísimamente. Segundo, porque la Organización Mundial de la Salud no supo dar ese puñetazo en la mesa y exigirle transparencia a los chinos. Bueno, pero estamos ahora, 1 de marzo, empiezan a aparecer casos y nos dicen los expertos que se trata del síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV-2. ¿Por qué CoV-2? Es porque su hermano fue el CoV-1. Y esa fue la epidemia, que afortunadamente no fue pandemia, del año 2003. ¿Qué ocurrió con el SARS-CoV-1? Pues que era una enfermedad también como esta, pero se demostró que solo contagiaban aquellos que estaban enfermos. Solo contagiaban los que tenían síntomas. Como se puso el SARS-CoV-2, los expertos pensaron durante ese tiempo que sería el mismo virus, porque, vuelvo a decir, no lo conocíamos, y entonces, como además no había mascarillas para todos, se decidió que no utilizaran mascarillas a aquellas personas que no tenían síntomas. Esto les da miedo explicar esto al gobierno y se tiene que explicar claramente. Entonces, esa mascarilla se decidió que solo la llevaran las personas que tenían síntomas para no contagiar a los demás. Pero llegó abril y los estudios empezaron a demostrar, cuidado por favor, que las personas asintomáticas también contagian. Y entonces se decidió que utilizar la mascarilla para todo el mundo. ¿Qué mascarilla se decidió? ¿Y qué mascarilla deberíamos de llevar todos? La que he traído yo, que es la mascarilla quirúrgica o la higiénica, que están validadas, ¿bien? Y entonces yo decía en aquel momento, si todos lleváramos la mascarilla quirúrgica, ¿para qué sirve la mascarilla quirúrgica? Si yo me la pongo, sirve para que yo no te contagie a ti. Pero si tú te la pones, sirve para que tú no me contagies a mí. Entonces vamos a un supuesto que no se ha dado nunca, que todos lleváramos la misma mascarilla. Pues no nos contagiaríamos. ¿Pero qué pasó? Que ya en julio, agosto se empezó a ver que cada uno llevaba la mascarilla que le daba la gana, una de diseño, la otra de una señora que con muy buena voluntad se puso a hacer mascarillas de tela en su casa, y aquí todo el mundo llevaba mascarillas. Mal puestas, por cierto, pero todo el mundo llevaba mascarillas. Bueno, yo ya en agosto publiqué un artículo diciendo que ante esa situación y ante otra que defiendo, que es que el metro es, sin duda, un foco de contagio, y si no, que me lo demuestren científicamente. Yo sigo manteniendo que los medios de transporte, pero especialmente el metro, por mucho que diga el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, que es amigo mío, que estamos, pero la ventilación es importante, la que tenemos en el metro. Y yo siempre le digo, oye, pues si esa ventilación es importante, le digo lo mismo que a los aviones. Si los filtros SEPA son tan importantes, que lo son, por cierto, oiga, no cierre usted los restaurantes. Oblígueles a poner filtros SEPA, oblígueles a poner purificadores. Bueno, pues ya en agosto yo recomendé y sigo recomendando que cuando vayamos a un sitio público, un restaurante o en el metro, el transporte público, te pongas la FFP2. ¿Qué es esa mascarilla?
es esa mascarilla blanca en forma de pico que me está haciendo que yo no te contagie a ti, pero yo tampoco me contagie. Y entonces ahora ya, solidariamente, yo no te contagio y egoístamente tú no me contagias. Llevo la FFP2, pero sin embargo ahora hay quien dice que hay que llevar la FFP3. Bueno, pues nada, y si aparece la 5 también. La 3 solo es para los profesionales sanitarios y también para los cuidadores que están en casa atendiendo a una persona con COVID. Pues tomamos nota, FFP2. Esas son las mascarillas. Bueno, terminamos. Doctor Sánchez Martos, quería preguntarle por su opinión acerca, este es un podcast de comunicación, del papel de los medios en esta pandemia. ¿Se ha informado con responsabilidad? ¿Ha habido alarmismo? ¿Ha habido sensacionalismo? ¿Usted lo ha detectado? ¿Han hablado en todo momento los que tenían que hablar, los que sabían de esto? No, yo no creo que en todos los medios hayan hablado todos los que sabían de esto. En fin, ¿qué te voy a decir a ti? Yo llevo, creo que son casi 38 años en los medios. Empecé en Radio Nacional de España y he pasado por casi todos los medios. Incluso tuve la suerte, señores, de estar en un programa de la CNN Plus que dirigía Antonio San José, que yo me lo pasaba genial, porque es un hombre que deja hablar, como habrán visto ustedes. Él nos vacunó una vez en directo de la gripe, me acuerdo. Sí, nos vacunó en directo de la gripe, nos tomaba la tensión, en fin. Claro, pero además habrán dado cuenta que deja hablar, porque yo no paro de hablar. A mi compañera Leticia Iglesias y a mí, creo que nos vacunó. A Leticia, la que le daba un abrazo hace poco tiempo, virtual, claro. Pero no, tú lo sabes mejor que yo. Yo llevo muchos años en los medios, lo cual no significa, por favor, que ustedes no lo entiendan. Yo no voy a matar al mensajero. Vamos a ver, si yo con lo que voy a decir no trato de matar al mensajero, pero tengo que ser realista y tú lo sabes. Medios de comunicación, pues mira, el país ve la pandemia de una forma totalmente diferente que 13TV. 13TV la ve totalmente diferente que Telecinco. Telecinco la ve totalmente diferente que 4 y resulta que son la misma productora. Pero además también la ven de forma distinta que en Telemadrid, donde también tienen un programa de la misma productora. Y en Telemadrid, dependiendo de qué programa sea y de qué productora, ven la pandemia de forma diferente. Y bueno, esto es así. Y solamente hay que hacer un estudio de los titulares y de todos los medios de comunicación. Y el país es diferente que La Vanguardia y que La Razón y que El Mundo. Y no solamente eso. Perdón, hoy mismo se veía, desde ayer, cuando supimos las declaraciones de una gerente del Hospital Príncipe de Asturias que dice que como los pacientes no quieren ir al Hospital Zendal, pues que le quitemos el teléfono y que no informemos a la familia. Ayer decía yo en un programa en directo, y lo digo aquí en tu podcast, que esta señora no es que tenga que dimitirle al consejero, es que por dignidad humana debería cesar ella. Sin embargo, hoy el gobierno de la Comunidad de Madrid dice que no hay motivos para cesar a quien no quiere respetar el plan de humanización de la asistencia sanitaria que aprobamos en el 2016 y la ley 41/2002, que se la pueden descargar. Es la ley de los derechos del paciente. Bueno, la verdad es que nos daría para estar muchísimo más tiempo hablando de cuestiones que nos afectan a todos y de qué manera además, porque van directamente a lo que es nuestra calidad de vida y a nuestra salud. Y hemos hablado con una persona que sabe y que sabe divulgar. Tiene ese honor, el doctor Jesús Sánchez Martos, que nos ha acompañado hoy en Fica Café. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todo tu equipo por vuestro cariño, vuestra acogida y muchas gracias por darme la oportunidad de poder dirigirme a la población y gracias por ese título honorífico que me das, que es el de divulgador. Es muy importante, comunicador y divulgador. No todo el que sabe divulgar. Así es. Alberto Espinosa estuvo en el control de sonido y les emplazamos para una nueva edición de Fica Café, el podcast de comunicación de CREAP España. Gracias por la escucha. Fica Café, porque la vida es comunicación.